Entre humo, suciedad y luces de neón se encuentran nuestros personajes. Hijos de nadie vagando por estos lares, donde la tecnología domina sobre el ser humano. Donde los privilegiados viven en el cielo y en la tierra la chatarra. Estas son algunas de las bases en cuanto a la estética y narrativa de un cyberpunk, una rama de la ciencia ficción en donde se caracteriza por un futuro distópico con protagonistas de bajos recursos, teniendo su apogeo en la década de los 80, gracias a la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo de las computadoras, el primer teléfono portátil, videojuegos, etc. Surgieron toda clase de historias alrededor de la tecnología. Con la literatura se dio esto gracias a Brock Petk en 1980, con su novela cuyo nombre da origen al mismo término, Cyberpunk, relatando a un grupo de jóvenes que viven en un mundo inmerso en la tecnología y dedican gran parte de sus aventuras siendo hackers. Pero si hablamos de autores destacados sobre el tema, William Gibson es el más representativo de este, trayendo obras como Neuromante, en donde la información es el objeto de más valor, dando un panorama global en este futuro distópico, incluyendo Estados Unidos, Japón, etc. Gracias al éxito de este libro, logró concretar una trilogía con Conde Zero y Mona Lisa acelerada. En el mundo del cine tuvimos Blade Runner, adaptación de la novela Sueñan los androides con abejas eléctricas y un hito en la carrera de Riddle, su director, en donde unas máquinas con apariencia humana buscaban llegar a alargar su vida, ya que no lograban durar más de 2 años. Esta película también impulsó de manera visual el modo más modernista de ver la industrialización, los pasajes con colores de neón, cosas que ya estaban descritas en Neuromante, y el uso de la basura y humo para reflejar la baja sociedad, junto a una constante representación de los medios publicitarios. Y como esta película hay miles de ejemplos, incluso en la actualidad: Robocop, Elysium, Matrix, Dredd, Terminator Salvation, Tron y hasta su secuela, Blade Runner 2049. Pero como sé que ustedes solo están aquí por cosas japonesas y dibujitos, ¿qué pasó con el cyberpunk en Japón? Pues es algo obvio que el mayor influyente en el país nipón fue Akira, con su manga publicado en 1982 y una posterior película en 1988, dándonos a probar no solo la interacción del hombre con la tecnología, sino el hombre cambiando físicamente a la par con ella, como es el gran ejemplo del personaje de Tetsuo, el antagonista de la película. Pero poco después del manga y antes de la película hubo un director que cambió la forma de ver el género y usó los elementos cinematográficos para contar su historia, con un hombre viviendo en medio de la basura y el metal, que daría paso a la locura. Tetsuo es una de las obras más populares en cuanto a poner a la gran pantalla el cyberpunk. Escrita, dirigida, actuada, editada, producida y colaborando en la fotografía por Shinya Tsukamoto. Si esto no es pasión por tu trabajo, no sé qué lo sea. Pero antes de hablar de Tetsuo, empecemos por los inicios, desde su creador hasta uno de los primeros cortos. Shinya Tsukamoto, como todo buen cineasta, empezó a temprana edad, con una fascinación por su cámara Super 8, regalada por su padre, haciendo diversos trabajos y cortos, uno de ellos El fantasma de tamaño regular en 1986, un corto prototipo de lo que sería su más grande obra, donde un joven era atacado por una mujer con partes robóticas y termina por ser infectado y transformado en una especie de hombre metálico. Acá tenemos varios elementos que harían de Shinya adoptar un estilo único, ya que lo más destacable de este corto no es su historia, que de hecho palidece bastante al contar con cosas ilógicas, como el poder del villano, exposición innecesaria, entre otros. Lo que hace relucir a este producto es su sucesión de imágenes, que dan una sensación de confusión adentrándonos junto al personaje. Y el arte usado en el cuerpo del protagonista nos muestra la estética cyberpunk al ser formado por materiales caseros, como aluminio, chatarra, tubos y básicamente algo que refleja la pérdida de su humanidad, de la manera más rastrera posible. Si les interesa pueden ver el corto subtitulado en español, link en la descripción. En 1989, justo un año después del estreno del anime de Akira, Tsukamoto presentó al mundo Tetsuo, su primer largometraje. De hecho, se nota fuertemente la influencia del anime para la película, como las transformaciones y sobre todo el nombre Tetsuo, que no solo significa una referencia al antagonista de dicha peli, sino que el mismo nombre tiene el significado de hombre y hierro. De ahí su subtítulo en Estados Unidos,
de Iron Man. Lo increíble de esta producción es que cuenta con los mismos actores del fantasma de tamaño regular, y Tsukamoto repite su papel antagónico. De hecho, en todas las películas de Tetsuo participa en este rol. Hablando directamente de la cinta, si el corto ya tenía matices un tanto extrañas, esta resulta en una locura psicodélica que nos lleva por un camino enrevesado, trayendo varios géneros a cuento, incluido el terror, suspenso, ciencia ficción y acción. Pero nuevamente, el valor de la película no es en la historia, que si bien es más pulida que en el corto, el mismo Tsukamoto ha admitido que es una historia bastante simple. Quería hacer una película que tratara de justaponer el mundo natural al mundo cerebral que representa la tecnología. Mi película describe ese enfrentamiento de una manera sencilla. Tetsuo es una historia básica que trata de un hombre que se transforma en un ser de metal. Entonces, ¿en dónde recae el valor de esto? Pues bien, si la película estuviera hecha en un formato tradicional, con todo bien masticadito, solo hubiera pasado la historia como una curiosidad japonesa, pero no es la historia, es cómo la cuentas. Tetsuo resulta en una paridad de David Leitch con Cronenberg, ya que resulta ser algo experimental y el arte llega a ser tan enfermizo. La edición es sumamente violenta y los movimientos de cámara son abruptos, reflejando el caos que sufre en la mente de Tetsuo al estar en una metamorfosis entre lo humano y lo metálico, además que da paso a que pueda ser más tolerable, ya que con la cantidad de cosas que pasan hacen que uno tenga que activar su mente para mantener el ritmo de la cinta. Juega bastante bien con las expectativas que puede crear el espectador, ya que mezcla entre tomas del pasado y presente, desvelando cómo Tetsuo, el aparente hombre humilde, no es del todo bueno, y con escenas tan bizarras como un hombre metiéndose una tuerca en la pierna o un pene taladro. No, es en serio, esto sale en la película. La música compuesta por Chu Ishikawa es una total locura, siendo realmente sonidos metálicos fuertes que añaden un toque propio y memorable a la historia, que también se adapta a los géneros que proponen, desde algo aterrador hasta acción pura. Con todo esto hay que incluir una brutal actuación por parte de los actores, que logran transmitir la locura imparable que proponen los personajes. Tetsuo, un hombre acomplejado por su metamorfosis al no saber por qué está siendo castigado, y que puede llegar al punto de herir a las personas que ama. Su novia, una adicta al sexo que tiene que verse en la dificultad de ver a su pareja como un monstruo, y el fetichista, el antagonista del filme, un hombre obsesionado con la tecnología y que desea ver un mundo lleno de metal. Ahora, si sumamos todo esto, también tenemos el arte enfermizo de la película. Se puede ver bastante cutre, pero hasta en eso la película logra disimular bien, ya que hemos visto cosas tan bizarras que hasta parece que agrede lo hicieron que se viera de ese modo. Sucio, mal colocado y un diseño poco uniforme de Tetsuo, en modo hombre metálico. Un contraste muy bueno con su vestido de traje, dando lugar a una personalidad más desquiciada y que solo resalta su cara, la única parte de humanidad que le queda. Si tuviera que definir la película, sería ver la penetración de la tecnología en nuestro mundo, literal y metafóricamente. El cyberpunk nació en una época en donde éramos bombardeados por computadores, donde la comunicación se expandía y se podían generar mundos tecnológicos y virtuales. Tetsuo muestra ese miedo a la tecnología y cómo ésta interactúa con nosotros. Por un lado, Tetsuo representa a un joven que usa esta misma, pero que teme el aceleramiento rápido del cambio. Su misma transformación da lugar a esta posible simbología. El fetichista busca que todo sea tecnológico, un mundo donde reine el metal, dejando atrás a la humanidad, representando todos los miedos que se tiene acerca de la tecnología, hasta tal punto de que en la batalla final él cubre el rostro de Tetsuo, dejando lo único que lo hacía humano en el olvido. La sexualidad también es algo muy presente, no solo con el pene taladro, sino con varias figuras fálicas dentro de la cinta, en donde viene la representación literal de la penetración de la tecnología, en donde el pene es usado como un símbolo que da paso para plantar la semilla de lo que sería el metal, lo que sería el avance tecnológico, el que está para corromper al propio ser humano. Y no solo nos limitemos en la transformación de Tetsuo, la tecnología se ve inmersa en todo momento de manera activa en la historia. La televisión sirve para mostrar flashbacks que a su vez parecieran grabados con una cámara antigua. La batalla final sucede en una fábrica en donde al salir dan origen a un nuevo producto. El teléfono es usado como un recurso para hablar con la novia o el fetichista, demostrando la dualidad de su uso. Y el primer ataque sucede en una estación de trenes, culminando en una mecánica. Todos los elementos que dan paso a que estamos rodeados de tecnología. Como Cyberpunk, Tetsuo resulta ser bastante original, ya que se ambienta en un presente que solo es distópico a pequeña escala, pero que se muestra una notable suciedad tanto en la vida de Tetsuo como del fetichista, y da una vista amarga sobre la tecnología, siendo esta la corrompedora de la bondad humana. Antes de terminar, aclaro que esta película no es para todo mundo. De hecho, es probable que te parezca una mierda o una obra maestra, dependiendo del caso. Solo hay una cosa que te garantizo, y es que no te dejará indiferente. Tetsuo es una peli experimental, y como tal, es más difícil recomendarla a alguien,
pero si gustas adentrarte a este mundo de metal, adelante. Los 90 siguieron con la temática cyberpunk, aunque en menor medida que en los 80s, pero trayéndonos clásicos como Matrix o Ghost in the Shell, jugando más allá con la tecnología al tener un avance notable, incluyendo efectos por ordenador y el salto a los juegos en 3D. Pero antes de llegar a ellos, en 1992, y tras el éxito de la primera película, llegó Tetsuo 2, The Body Hammer, contando con una historia más compleja y ambiciosa que la original, y siendo una secuela totalmente independiente a los sucesos de la primera, aunque en esta ocasión los elementos sonoros y de montaje son los únicos que más o menos se mantienen, ya que su estructura llega a ser bastante convencional, salvo algunos ángulos de cámara y escenas que pueden sacar la incógnita al espectador. La verdad es que entre el nivel de rareza del propio cine japonés está dentro de lo aceptable. Ahora Tetsuo no es un humilde empleado que solo vive con su novia, sino que acá vive con una familia, la cual es atacada constantemente por el secuestro de su hijo, a manos de unos hombres sospechosos. La película realmente no es mala, y hasta podría decir que hay personajes más elaborados que en la primera cinta, como el propio Tetsuo, al ser un personaje más empatizable ya que cuenta con una familia la cual decide proteger a toda costa, obligándolo a entrar en el gimnasio y luego encontrando que tiene la habilidad de transformar su cuerpo, o la esposa que ve por el futuro de su esposo, aunque ella es un 50-50. Tsukamoto vuelve como villano, aunque sabiendo dar un giro de tuerca y ahora ser más un comandante del caos, que busca directamente la destrucción en lugar de un mundo metálico. Mi problema con esta cinta es que al ser menos experimental y más directa, provoca que no tenga tanto juego a la hora de analizarla, a diferencia de la primera, y que pierde la edición acelerada que hacía la anterior memorable. Pero en cuanto a lo positivo, vemos un cambio más radical en Tetsuo, transformándose de un padre amoroso a ser un arma de destrucción afectada por las circunstancias, con un pasado trágico y toda la cosa. También el uso de la tecnología es bastante utilizado, con un mayor presupuesto también incluyeron los vehículos como un medio importante. En la televisión sirve de nueva cuenta como un transporte al pasado, gran parte de la historia sucede en una fábrica, y hasta hay un aparato que permite ver los sueños de otra persona. Sigue con el mensaje desolador de la primera parte, hasta incluso mucho más directo y agresivo, en donde la tecnología terminará con la destrucción de todos. Sinceramente la recomiendo de igual forma. A pesar de su manera más convencional de contar la historia, tiene ciertas cosas que la hacen tener un estilo original, los efectos son bastante mejores y el protagonista es probablemente el mejor de la saga, al contar con muchos más detalles de su trasfondo, y con la temática de que controlan al protagonista y una legión de hombres de hierro que son controlados por una mente detrás de todo. Ciertamente hay una apología al ejército y cómo tratan a los soldados más como armas que como personas. Y lo del control mental y en masa es algo que posteriormente veríamos explorado en Matrix, una secuela más abierta a todo público, pero que puede ser menos disfrutable, pero al menos curioso de ver por las implicaciones tecnológicas que lleva. Tetsuo the Bulletman es la tercera película y de momento la última de la franquicia, estrenada en el año 2009 a más de 10 años de la anterior. Nos sitúa en un mundo moderno en donde tiene matices tanto de la primera película como de la segunda, y realmente es la más floja de las tres. Tsukamoto no sé si quería hacer otra cosa diferente o no tenía intenciones de hacer una secuela, o incluso pudo dañar bastante el que fuera una producción junto a Estados Unidos, ya que hay casi nada nuevo que se explora, y además mucha exposición que se explica más con diálogo que con las actuaciones, y repite la fórmula de las dos anteriores. Tetsuo con una familia que es acosado por un sujeto extraño ya se vio en la 2, el que Tetsuo sea usado como un arma de pura destrucción se vio en ambas, una temática de terror mezclada con momentos de acción de la 1, pero incluso elementos que llevaban trayendo las anteriores películas no son explotados, siendo el más triste la tecnología. Las anteriores, autos, cámaras, teléfonos, televisiones e incluso las mismas locaciones daban la sensación de que el ataque de la tecnología estaba en todos lados, pero aquí, a pesar de ambientarse en el siglo XXI, no vemos muchas cosas que destaquen salvo una computadora que es usada en escasas escenas. Entonces, ¿qué la hace recomendable? Pues más que como una película independiente sirve mejor al haber visto las dos anteriores, ya que esta da un enfoque positivo y que la tecnología no nos llevará a una destrucción, ni nada por el estilo. Obviamente al estar más adaptados a un mundo digitalizado, ya no vemos a la tecnología como antes, y en ese aspecto cumple bastante, y se disfruta más habiendo visto las dos anteriores, ya que cambia el enfoque más pesimista y bélico por un esperanzador. Por cierto, tal vez las películas bajen conforme a su calidad, pero madre mía que Shinji se vuelve mejor actor con el tiempo. A rasgos generales, Tetsuo es una franquicia que recomiendo, si quieres ver un estilo diferente en cuanto al cyberpunk, y reitero, es algo que no puede gustarle a todo el mundo, y seguramente habrá alguien que no soporte el primer film, sobre todo.
pero aún así recomiendo de forma encarecida por si necesitan algo diferente. Un hombre con pene taladro luchando con un drag metálico, un psicótico asesino de niños que pone cara de depravado por 10 minutos, o una persona normal dándose a putazos con un hombre mecánico mientras usa un asiento gracioso. Todo esto lo podrás encontrar en las películas de Tetsuo. De cualquier forma, sean bienvenidos a la locura. Sean bienvenidos a Tetsuo. Yo soy Lucifer y nos vemos en otro video.